Vamos ahora con el sermón de este día. El sermón será predicado en Jeremías 18, los versículos 1 al 11, la primera lectura para este día en que celebramos la reforma. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca y nos alimente con su santa palabra, y la paz y la gracia de Cristo sean con ustedes en este día y siempre. Amén. Martín Lutero fue un gran instrumento de Dios. En su vida escribió 600 libros y obras de literatura explicando las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Dios usó a Martín Lutero como su instrumento para predicar la pura palabra de Dios. Y él dedicó su vida a la predicación de la palabra. En su vida Martín Lutero escribió y dio 7,000 sermones en su ministerio. Esto llega a ser como 4 sermones cada semana. Él también tradujo la Santa Biblia en el idioma de su pueblo. Él era alemán, la primera Biblia en el idioma de alemán. Ahí Martín Lutero lo tradujo para que la gente tuviera la palabra de Dios. También otra cosa que Dios le dio a su instrumento, Martín Lutero, valor. Él predicó la palabra bajo fuerte persecución. A veces se arriesgaba la vida para predicar la palabra. En una ocasión el emperador Carlos V, que era el hombre más poderoso en todo el continente de Europa, pues citó a Martín Lutero y le amenazó. Y le dijo que si él no se callaba, si él no retractaba lo que él había escrito y dicho, entonces lo declararía un criminal para ser matado y también lo excomulgaría de la iglesia. Y Martín no se cayó y siguió predicando la pura palabra de Dios sin cansancio. Martín Lutero viajaba por todo Alemania, a los pueblos y a las ciudades, visitando las iglesias, instruyendo a los pastores y a los miembros. Uno piensa, wow, ¿cómo pudo este hombre ser este gran instrumento de Dios? Y han habido muchos más instrumentos de Dios. Uno piensa en Moisés. Qué gran instrumento de Dios Moisés. Tuvo el valor de afrontar al faraón de Egipto, ¿verdad? El hombre más poderoso de aquella época. Y Dios usó a Martín Lutero como su instrumento de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿no es así? Usando plagas milagrosas. Con su bastón, Moisés partió las aguas del Mar Rojo, ¿no es cierto?, para que la gente pasara en tierra seca. Así Dios usó a Martín Lutero como sus instrumentos para hacer cosas maravillosas. Y por 40 años Moisés era el líder del pueblo de Israel, su líder militar, político, espiritual, el profeta de Dios. Mire, Moisés hablaba cara a cara con Dios mismo y luego comunicaba esos mandamientos al pueblo de Dios. Dios usó a Moisés para escribir los primeros 5 libros de la Santa Biblia. Todo el mundo quería y estimaba y respetaba a Moisés. Hasta Jesús dijo algo interesante. Jesús dijo que no ha habido un profeta tan grande como Moisés. Era fiel. Daba un ejemplo con su vida para el pueblo. ¿Cómo pudo Moisés ser este instrumento tan grande? Uno piensa en otros. El rey David. El rey David nomás tenía 16, 17 años, ni era rey todavía. Y él vio a todo el ejército, incluyendo el rey Saúl, temblar de miedo cuando miraban el gigante Goliat. Y cuando el rey David, como instrumento de Dios, que él no tenía miedo de ese gigante, él confiaba en Dios para darle la victoria, y luego con una piedra y una honda mató y derrotó a ese gigante. Luego Dios escogió a David para ser el rey de Israel. También le prometió a David que de su familia vendría el Mesías, el Salvador de la humanidad. También le dio muchos dones a David. Era su líder político, el líder espiritual, el líder militar. Nadie era mejor con la espada. Y era un guerrero excelente. Y Dios usó a David para conquistar sus enemigos y expandir su reino. También él tenía dones de la música y tocaba el arpa en la iglesia. También era buen escritor y autor. Y Dios usó a David para escribir 73 salmos de la Biblia, inspirados por Dios. La Biblia dice que David tenía el corazón de Dios. ¿Cómo pudo David ser este gran instrumento de Dios? Uno piensa en la Virgen María, una muchacha humilde y pobre,
Y un día un ángel de Dios, Gabriel, se aparece a ella y le da, Dios a través del ángel le dio a María el trabajo maravilloso de ser la mamá de Dios mismo. Y Dios no solamente le dio a María la fe para aceptar el trabajo, también le dio a María el amor, la sabiduría, la humildad y las fuerzas para llevar a cabo este trabajo difícil de criar al Cristo de Dios. ¿Cómo pudo este muchacho humilde, María, ser este instrumento tan grande para Dios, en las manos de Dios? Increíble. Uno piensa en el apóstol Pablo. Wow, cómo iba por todo el imperio romano, alcanzando almas, fundando iglesias bajo fuerte persecución. Pues también Dios usó al apóstol Pablo para escribir casi 40% del Nuevo Testamento. ¡Qué gran instrumento de Dios! ¿Cómo pudo ser Pablo este gran instrumento de Dios? Les voy a platicar de Elizabeth y Jim Elliot. Elizabeth y Jim fueron los primeros misioneros para llevar la palabra a los indígenas Auca en Ecuador. Entonces, en el año 1952, Jim y Elizabeth Elliot fueron a Ecuador. Llegaron allí con 4 otros misioneros para compartir el evangelio con este pueblo que nunca habían escuchado nada de la Biblia, ni del único Dios que existe, ni de Jesucristo. Y ahí empezaron los misioneros con la ayuda de sus esposas de compartir la palabra de Dios. Y en el 8 de enero del año 1956, los indígenas mataron a Jim y a los 4 misioneros y murieron como mártires por la fe en Cristo. Algo increíble sucedió después. Elizabeth y su hija de 3 años no regresaron a los Estados Unidos. Se quedó Elizabeth con su hija en Ecuador, vivió entre los indígenas, dedicó el resto de su vida para compartir la palabra con este pueblo que había matado a su marido. ¿Y qué pasó en el paso de los años? Llegaron más pastores y más misioneros, refuerzos pues. Y Dios dio éxito a la predicación de su palabra allí. Muchos indígenas fueron convertidos a la fe cristiana. ¿Y qué pasó? Esos indígenas llegaron a amar y querer a Elizabeth. Ahí murió de anciana entre los indígenas, como uno de ellas. ¿Cómo pudo Elizabeth Elliot ser este gran instrumento de Dios? Y han habido muchos más a través de la historia. Uno piensa en ello. ¿Cómo pudieron ellos? De Abraham y Moisés y Jeremías y Isaías y tantos otros. La Virgen María y los apóstoles. Martín Lutero y Jim y Elizabeth Elliot y tantos otros misioneros que se han arriesgado la vida para ser grandes instrumentos maravillosos que daban sus vidas en el servicio del Señor en su reino. ¿Y cómo pudieron hacer esto? Tan grandes instrumentos. Pues el texto bíblico para hoy de Jeremías contesta la pregunta. El texto bíblico está en Jeremías. Jeremías fue otro gran instrumento de Dios. Jeremías tuvo un trabajo muy difícil como un instrumento de Dios, un maestro, un profeta, porque Dios le mandó a Jeremías a predicar la palabra de Dios a los israelitas en una época cuando los israelitas no querían nada que ver con Dios. Entonces tenía que darles un mensaje bastante duro, un mensaje de arrepentimiento. Y Dios no quería que los israelitas le dieran la espalda. Él quería que los israelitas regresaran a Él y volvieran a ser sus instrumentos. Para que ellos comprendieran, Dios en la palabra usó una comparación. A través del profeta Isaías, Dios dijo que como barro en las manos del alfarero, así son los pecadores en las manos de Dios. Así son los creyentes en las manos de Dios. Entonces, un alfarero toma barro, ¿verdad? Y el barro no tiene forma, no sirve para nada, no tiene ningún valor. Realmente, por sí solo, el barro es basura. Pero un buen alfarero toma y forma y moldea el barro y hace del barro algo útil. Una vasija, un vaso, un plato, una herramienta, algo funcional, algo útil del barro.
Pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es la comparación? Pues nosotros, el ser humano, por su propia cuenta, por sí solo, es como barro feo y no formado. Es un pecador perdido. Y merece ser aventado al basurero eterno en el infierno. Pero ¿qué? Dios no abandonó el barro, ¿verdad? No vino y salvó el barro cuando murió en una cruz. Ahí pagó el castigo que nos merecemos. Ahí nos lavó del pecado. Y el alfarero toma y forma y moldea el barro. En las aguas del bautismo no hace el barro nuevo, nos hace barro limpio, perfecto y hermoso en los ojos de Dios, porque nos salva y nos perdona y abre los cielos para nosotros. Pero el Dios no para allí, que ya que nos juntó en su reino, ya que nos trasladó del reino de tinieblas y nos da la fe en Jesús y nos perdona y nos salva, luego nos moldea y nos forma y nos hace algo útil. Hace de nosotros instrumentos útiles y funcionales. Nos da dones, habilidades, recursos y fuerzas para que vivamos para la alabanza y acción de gracias al Señor, para que entreguemos nuestras vidas a su servicio. Vamos a escuchar las palabras de Dios que habla de eso. Estoy leyendo algunos versículos escogidos de Jeremías 18. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno. Pues la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta otra vez: ¿cómo pudieron Moisés y Abraham y el rey David y la Virgen María y el apóstol Pablo y Elizabeth Elliot y tantos otros y Martín Lutero, cómo pudieron todas estas personas ser estos grandes instrumentos de Dios que hicieron cosas maravillosas en el reino de Dios para el servicio de Dios? ¿Cómo pudieron hacerlo? Todos tuvieron algo en común: eran humildes y reconocieron todos que por sí solos no era nada más barro feo y mal formado. Mira, uno piensa en la humildad. Moisés, Dios le dijo: tú vas a ser el líder. Él dijo: yo no puedo. Yo, líder, humilde, ¿verdad? Y el rey David, después de cada victoria, ¿qué decía? Dios me entregó la victoria. Y daba gloria a Dios. Y la Virgen María, tanta humildad. ¿Cómo es posible? Yo, la madre del Hijo de Dios. Y luego dijo que he aquí la sierva del Señor, en humildad. El apóstol Pablo decía que era el peor de los pecadores. Martín Lutero no se sentía digno en la presencia de Dios. Todos los grandes instrumentos de Dios eran humildes. Reconocieron que no eran nada sin Dios y que no tenían nada que ofrecerles a Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Todos se humillaron ante Dios, se arrepintieron de sus pecados, pusieron su fe en Jesús y solo en Jesús para su perdón y su salvación, y reconocieron que eran barro en las manos de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con ellos? Pues los convirtió en sus hijos, les perdonó, los salvó y también los moldeó y los formó. Y los hizo algo hermoso, los hizo instrumentos bellos
listos para servir a Dios. Les dio fuerzas y les dio dones y ellos dieron sus vidas en servicio a Dios para la gloria de ¿quién? Dios. A veces yo pienso que no vivimos como fieles instrumentos de Dios porque a veces no creemos que sirvamos para nada o no creemos que tengamos dones o quisiéramos ser diferentes. En otras ocasiones nos creemos mucho y hacemos las cosas para llamar la atención y hacemos las cosas para gloriarnos y buscar gloria y atención. A Dios no le agrada ninguna de estas actitudes. Porque si nosotros no creemos que valgamos nada y no creemos que sirvamos para nada y no creemos que tengamos dones y no creemos que sirvamos para... Pues estamos diciendo que Dios cometió un error cuando nos creó. Y esto es pecado. Y si nos creemos mucho y se nos sube a la cabeza y hacemos las cosas para llamar la atención y la gloria, estamos haciendo a Dios a un lado, buscando la atención. Y también esto es pecado. Si tú quieres ser un gran instrumento de Dios, si tú quieres ser esa madre que les enseña a sus hijos del amor de Dios, si quieres ser este esposo cristiano que ama a su esposa y dirige su familia en los caminos del Señor, si quieres ser este joven cristiano que es un ejemplo en la escuela, un ejemplo cristiano para sus compañeros de clase que no creen en Cristo. Si tú quieres ser este vecino cristiano que invita a sus vecinos a la iglesia, si tú quieres ser esta persona que tiene compasión de los necesitados, si tú quieres ser este evangelista que alcanza muchas almas para Cristo, si quieres ser esta maestra que enseña a los chiquitos la palabra de Dios en una escuela cristiana, si tú quieres ser un pastor que predica la palabra a miles de personas en una iglesia grande, si quieres ser este misionero que va a las tierras lejanas para llevar la palabra a pueblos que nunca habían escuchado de Dios, si quieres ser este instrumento que usa sus dones de música para hermosear la misa, si quieres ser este instrumento y ser un ejemplo para tu familia, y servir a tu familia con actos de bondad y misericordia, si tú quieres ser este gran instrumento de Dios. Si queremos ser instrumentos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Es igual como los instrumentos de antaño. Tenemos que humillarnos ante Dios, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer que por nuestra propia cuenta somos barro feo, mal formado, pecadores perdidos. Luego tenemos que humillarnos ante Dios, tenemos que arrepentirnos de los pecados, tenemos que poner nuestra fe solo en ¿quién? Solo en Cristo. Y tenemos que gloriarnos solo en la cruz de Cristo, donde Él derramó su sangre para ganar la vida eterna para nosotros. Y tenemos que dar toda la gloria en nuestras vidas a Dios, quien nos ha dado todo y quien nos ha hecho lo que somos en Cristo. Tenemos que reconocer que somos barro en las manos de Dios el alfarero. Y le damos toda la gloria y luego Dios nos moldeará, nos ha salvado, nos moldeará y nos formará y nos usará para que sirvamos en su reino. Una vez alguien le preguntó a Martín Lutero, doctor Martín, era doctor, tantos estudios que había hecho. Doctor Lutero, ¿cómo es que has podido lograr tanto en tu vida? Y Martín Lutero le contestó, yo no hice nada. Sencillamente prediqué, enseñé y escribí la palabra de Dios. Aparte de esto no hice nada. La palabra hizo todo. Yo no hice nada. Yo dejé que la palabra de Dios hiciera su trabajo. En otra ocasión, Martín Lutero dijo, Dios hizo el mundo de la nada. Y mientras reconocemos que no somos nada, Dios puede hacer algo de nosotros también. Si queremos ser instrumentos que Dios usa
para llevar la palabra a más gente, para demostrar su amor. Si queremos ser buenos y útiles instrumentos de Dios, tenemos que reconocer 3 cosas. 1, que nosotros somos barro. 2, que Dios es el alfarero. Y 3, que hagamos todo en esta vida para dar gloria a Él. Amén.